La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El Dios que hizo cielos y tierra, el Dios que ama al vil pecador. El vil pecador ciertamente debe de reconocer que ha pecado y que necesita un redentor, uno que le perdone, le limpie, lo transforme. Y usted como pecador debe de reconocer su pecado y dejar el camino perverso en que va caminando para regresarse al camino correcto. Recuerde, el camino correcto se llama Jesús. Ese camino es la verdad y es la vida. Y ese camino es el que nos conduce a nuestro Padre Celestial. Cristo es la puerta de entrada y es el puente de acceso a la eternidad con el Dios viviente. Venimos hablando de aquellos hombres y de mujeres jóvenes que ya se convirtieron a Dios y que han sido sanados, limpiados por la poderosa sangre de Jesucristo. Esas personas ahora los vemos con las características de un verdadero hijo de Dios. En el programa anterior estuve hablando sobre la honestidad. La honestidad es importante para que usted sea verdaderamente hijo de Dios. Si usted es honesto en todas las cosas, entonces esto describe de que usted ha tenido un encuentro, un enlace con el Todopoderoso y ha reconocido de que sin Dios usted no vale nada, pero con Dios usted cuesta mucho y vale mucho. Alabado sea Cristo Jesús. En el programa anterior estuve hablando sobre el último pasaje que nos habla de la honestidad. Cuando digo del último pasaje, estoy hablando de la enseñanza que tenía en el programa anterior, porque de la honestidad pues son miles de pasajes bíblicos que encontramos en las Santas Escrituras. Hemos tomado algunos pocos para poder hablar acerca de los puntos más sobresalientes, como en este caso venimos hablando de uno de los puntos interesantes, que es la honestidad. A la luz de las Santas Escrituras, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso nos dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Toda mujer, toda hija de Dios debe de ser honesta, el 100% honesta, porque la honestidad es bendecida y es prosperada por Dios. Dios tiene alta estima de toda persona que es honesta. En este caso, Pablo le está hablando a las mujeres. Asimismo, sean honestas, no deben de ser calumniadoras, no deben de levantar falsos testimonios de ninguna forma y de nadie se les debe de levantar de ninguna forma, jamás calumnia, porque si usted calumnia a este y al otro y al otro y al otro, usted es deshonesta. Debe de hablar lo correcto, lo que sobresale de bien de cada persona. Cuando usted actúa de esa manera, su espíritu tiene paz. Su espíritu también recibe el gozo, la paz de Dios. Y es una persona que es protegida. Dios se convierte en el verdadero escudo de esa persona por ser honesta, derecha delante de Dios. No permitirá al diablo que lo haga pedazos. Si el diablo llegase, él va a caer desplomado. Él será derribado por el mismo poder que lo cubrirá a usted. Y a los hombres que ocupan liderazgo dentro de la iglesia, como los que Dios llama diáconos. Diáconos quiere decir servidor, los que sirven junto con el pastor para administrar la gracia de Dios. No son los mandamás,
no son los que mandan al pastor, ni los que quitan pastores, ni los que ponen pastores. Son los que sirven juntamente de ayuda al pastor para administrar la grey de Dios. Y en el verso 8 dice que los diáconos asimismo deben de ser honestos. No deben de tener doblez. Deben de ser sin doblez. No dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Deben de ser honestos en sus ganancias. Deben de ser honestos en sus palabras y en sus hechos. Honestos delante del pueblo de Dios y delante del Todopoderoso que los puso en ese calibre de ministerio. Deben ser honestos en sus trabajos. No deben de tratar de ser personas divisionistas. No deben nunca causar que el pastor sacarlo de esa iglesia, porque Dios no lo dará por inocente. Porque todo diácono que se levanta contra el ungido de Dios, un día Dios va a pedirte cuenta por esa actitud perversa, por ser deshonesto en el ministerio de tu pastor. Si tratas de hacer daño al ministerio de ese hombre, sepa que te estás levantando contra Dios mismo y Dios va a pedirte cuenta de un momento a otro por esa hazaña de actitudes perversas que has tomado contra el siervo de Dios. Debes evitarlo para que no seas disciplinado fuertemente. Porque algunos no solamente son disciplinados, sino castigados para toda la eternidad. Deben de escapar de ese castigo. Deben de ser honestos en el trabajo. No deben de infiltrar enseñanzas que no sean correctas. Deben de ser sanos en la fe. Deben prepararse espiritualmente para que de esa manera puedan ser de bendición a muchos. Alabado sea el nombre de Jesús. En la primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 17, nos habla de los ancianos que gobiernen bien. Gobernar bien significa ser honesto, ser fiel a Dios en honestidad. Cuando los ancianos se están refiriendo a hombres que tienen más obligaciones dentro de una iglesia, que tienen más responsabilidades. Estos ancianos deben de ser gobernantes, pero correctamente bien, que gobiernen bien la iglesia del Señor y sean también tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien, la iglesia debe de amarlos, debe de respetarlos y debe de ayudarlos cuando estos necesitan alguna ayuda, porque están sirviendo en el altar de Dios, están sirviendo para el bien de su vida, para el bien de su alma. Debe totalmente cuidar de ellos. No debe de maltratarlos, no debe de murmurar contra ellos. Pero los ancianos deben de ser honestos con el pueblo que gobiernan, con el pueblo que administran. Alabado sea Dios. Entonces, si usted trabaja en la viña del Señor, sea honesto en lo que dice, en lo que hace, y el pueblo también va a amarlos, va a respetarlos, va a escucharlos y le va a obedecer. En 1 de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 1, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es decir, que toda persona que está sirviendo a cualquier patrón no debe de ser deshonesto en su trabajo. No debe de ser malcriado, repugnante contra sus jefes ni contra sus compañeros, para que la palabra de Dios no sea pisoteada y para que el nombre del Todopoderoso no sea pisoteado. Debe de ser honesto. Y cuando se habla de ser honesto en el trabajo, no se siente simplemente cuando da vuelta el jefe de inmediato o su patrón o el jefe del personal. Bueno, ya se fueron estos hombres y usted se sienta a hacer nada. Eso es robar, eso es ser deshonesto, porque usted no está dando producción a esa empresa. Y si usted no da producción correctamente, Dios mismo
hará que su patrón lo quite de ese puesto y usted se va a quedar desempleado. Porque si ese patrón que se dio cuenta que usted simplemente se sienta cuando no está presente ningún jefe, él va a darse cuenta porque no está viendo la producción de lo que usted debe de producir. No está viendo esos frutos. Y como no está viendo esos frutos, entonces va a ser quitado de ese puesto. Ahora escucha bien. Si usted sigue así, el patrón no lo quita, esa empresa va a quebrar. Y si quiebra esa empresa, quien pierde es usted por tener una cabeza hueca, vacía. Mas Dios no quiere que actúe así. Mas Dios desea que usted sea sabio, honesto, inteligente, saque producción, porque eso le mantendrá en su puesto de trabajo o lo llevará Dios también a la altura. Por ser obediente, por ser un trabajador responsable en su trabajo. Querido oyente, le invito a ser una persona honesta en todas las cosas, porque de esa manera será prosperado. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Estime a sus patronos. No ande hablando en contra de ellos. No haga revueltas contra su pastor, ni contra sus amos, porque el Señor no lo dará por inocente. Si necesita un aumento, no discuta con su jefe, hable con Dios. Una vez usted hable con Dios, Dios va a tratar con el corazón de ese patrón y va a ver que usted produce, va a ver que usted es una persona que trabaja fielmente y entonces va a haber un aumento, no de trabajo, sino de sueldo. Qué interesante es. Ahora, en cuanto al matrimonio, usted tiene que ser honesto en palabras y en hechos con su cónyuge. En 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, se dirige el apóstol bajo la llenura del Espíritu Santo a los hombres casados. Les dice de esta manera: vosotros maridos igualmente vivid sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando usted trata de levantar el honor de su mujer, es decir, nunca la denigra, nunca la menosprecia, sino que en todo lugar usted la sabe presentar dándole buen honor a ella, y eso hará que el corazón de su mujer esté en paz, tranquila, feliz. Y también el corazón suyo como esposo va a estar feliz, tranquilo. Y además las oraciones serán respondidas por el Dios omnipotente. Usted será prosperado en todas las cosas que emprenda por el buen trato, por el alto honor que le está dando a su cónyuge. Hable de la honestidad de su mujer. No hable de las cosas negativas, sino de las positivas. Trate de ensalzarla con toda sinceridad en todas las cosas que convienen. Ahora bien, podemos considerar otra de las virtudes de la vida cristiana, aparte de la honestidad que hemos hablado, es la amabilidad. Dios demanda de todo hijo suyo e hija suya de que debe de ser una persona amable con todas las personas. En Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué verdad más grande esta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando hay amor, hay amabilidad. Cuando hay amor, hay respeto. Cuando hay amor, hay también no solamente amor, hay unidad, hay comprensión, hay paz, hay bondad, hay mansedumbre, hay dominio propio con las gentes que usted ama. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una actitud de amabilidad. Esa actitud la da Dios cuando usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo a través del arrepentimiento, ha tenido una conversión de excelencia ante el Todopoderoso.
En Juan 15:17, estos mandos, dice el Señor, que os améis unos a otros. Eso trata de ser amable, amarse, respetarse el uno con el otro es tan importante. No debe de andarse llamando por sobrenombres, debe de llamarlo por el nombre correcto. No debe de llamarlo de otra forma. Si es hermano en Cristo, llámele diciendo hermano Pedro, si así se llama. Hermano Pedro, ¿puede hacer esto, por favor? ¿Me puede ayudar en esta otra cosa? Llámelo por su nombre. Trátelo bien a su hermano y a su hermana. No lo llame por el sobrenombre. Eso es falta de respeto. Eso no es amabilidad. Eso es tratar de dañar en cierto modo la dignidad de su hermano en Cristo o de su hermana en Cristo. Respétese para que lo respeten y ame para ser amado. En la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 10, el apóstol inspirado por Dios dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiéranse los unos para con los otros. Pero en las primeras palabras dice amados. Qué importante esa palabra, debemos prestarle atención. Amados. Somos amados porque amamos y somos amados porque aquella persona también nos ama. De manera grande, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es decir, que en toda reunión que tengamos con los demás hermanos, debe de amarse toda persona y debe demostrar esa amabilidad. Porque cuando hay amabilidad, hay respeto. Entonces, si hay respeto, es porque hay amor. Y ese amor es tan interesante porque Dios es amor. Y cuando reflejamos ese amor para las demás personas, significa que Dios está con nosotros y nos gozamos por su presencia y Dios se goza que seamos su templo, el templo de donde Dios mora, vive por los siglos de los siglos. Ahora bien, a través de esa carta nos dicen cuánta honra, prefiriendo los unos a los otros, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo debo de preferir a mis hermanos y a mis hermanas para servirles, para ayudarles, para fortalecerlos en mis oraciones, con las palabras, con la enseñanza. Porque si hago esto, me convierto en una persona dichoso, feliz. Me convierto en una persona totalmente bendecido por Dios, porque Dios ama tanto a la persona que es amable, que sabe tratar bien a las demás personas. En el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 8, verso 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es porque es conocido por él. Si tú conoces a Dios, lo vas a amar, lo vas a obedecer, le vas a temer, te vas a sujetar a su palabra y por ende vas a amar al prójimo, vas a amar a las personas que están a tu lado, a tus compañeros de trabajo, vas a amar al cónyuge, a tus hijos y a cuanta persona está cerca de ti. Vas a extender la misericordia de Dios para esas vidas. Qué maravilloso es Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas al prójimo, entiende entonces que serás prosperado, serás bendecido en todas las cosas que emprendes. Queridos oyentes, a través de otra de las cartas que escribe el apóstol Pablo, recuerde que todo esto es la inspiración del Espíritu de Dios, esa inspiración santa, perfecta de Dios, el Espíritu, nos habla con toda rectitud, porque el Espíritu Santo es recto en lo que dice y en lo que hace. En Efesios capítulo 5, verso 2, verso 25 y verso 28 y verso 32. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Andad en amor, como también Cristo nos amó.
Es decir, Cristo sufrió por nuestra causa, sufrió el menosprecio, las burlas, las amenazas a muertes. Sufrió todo lo que sufrió Cristo, lo hizo por causa del amor que nos tenía. De esta forma el Señor dice, ámense unos a otros de forma sacrificial. Sufran por los demás, para el bien de los demás. Es decir, cuando una persona ama, se ocupa de ayudarlo en aquellas cosas que necesita o necesita oración, estamos ahí al pie del cañón clamando a Dios por esa persona. Ciertamente que muchas veces no podemos ayudar financieramente porque no está a nuestro alcance ayudar como se quisiera ayudar a la gente. Porque no tenemos el alcance financiero. Si lo tuviéramos, entonces sí. Pero hay otras formas de poderlos ayudar. A través del clamor, a través de muchas otras formas que podemos hacer por el bien de esa persona. Cristo nos amó con amor sacrificial. Se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda en sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, Él fue santo, perfecto, puro, transparente en lo que dijo y en lo que hizo. Y se mantuvo fiel a Dios, obedeciendo su palabra, y sigue manteniéndose fiel al Padre Celestial. No deja que ninguna palabra que suelte el Padre caiga a tierra sin Él obedecerla. Él obedece toda palabra del Padre, y por lo tanto, Él fue enviado a dar su vida, el rescate nuestro, para que yo y usted tengamos vida y vida en abundancia. En base a eso es que somos bendecidos, prosperados por el Dios omnipotente. Podemos considerar entonces que ese amor fue con olor fragante, el cual se ofreció Cristo a los demás. Es decir, con ese amor puro, limpio, amemos a la gente y entonces seremos prosperados, seremos bendecidos. En el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Alabado sea el Todopoderoso. Qué interesante es esto. Podemos entender la gracia de Dios. En el libro que estamos mencionando, quiero llevarlo inmediatamente al libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 3, iremos primero al capítulo 4, libro de Efesios. En el capítulo 4 de ese libro, alabado sea el nombre de Jesús. Poquito de paciencia, por favor. Libro de Efesios. En el capítulo 4 nos dice las Santas Escrituras. En el verso, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Un momentito, un poquito de paciencia y lo encontramos inmediatamente. Muy bien. Entonces nos dice en el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Regresando al capítulo 4, versículo 2. Debemos vivir con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Si hacemos esto, somos dichosos, completamente felices, prosperados, bendecidos por parte de Dios. Y yendo también a Efesios capítulo 4, verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el versículo, en este caso 28, se nos dice claramente que nosotros debemos ser honestos en todas las cosas. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Y según el verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el trabajo, la actitud que debemos tomar todos los creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados, ciertamente el estudio se pone muy bueno y maravilloso y estamos aprendiendo verdades supremas, cómo conducirnos correctamente bien delante de Dios y de toda la gente que nos rodea. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida si somos amables, si somos personas honestos en lo que hacemos y en lo que decimos. La vida nuestra será prosperada el 100% por el Todopoderoso. Nadie será avergonzado por eso. Cualquiera que se levante a tratar de avergonzarlo, quedará completamente avergonzado el que se levante a avergonzarlo a usted, porque Dios peleará en su favor. Queridos oyentes, si usted no ha sido honesto, ni amable, ni lo está haciendo, debe de arrepentirse de su pecado. Debe de humillarse delante de Dios. Debe de confesar su pecado delante del que hizo cielos y tierra, al que lo formó en el vientre de su madre, para que de esa forma tenga la dicha de alcanzar la misericordia, el perdón de sus pecados y logre la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierre sus ojos en caso que usted desea recibir al Señor, en caso que usted desea reconciliarse con el Todopoderoso. Repita conmigo: Dios, grande gracias por hablarme de estas actitudes o de estas características que debemos tener los verdaderos hijos de Dios. Perdona mis pecados por la falta de honor y por la falta, Señor, de honestidad. Por la falta, Señor Jesús, de amabilidad. Perdona todo pecado. Borra, Señor, mis maldades que he hecho delante de ti. Quiero vivir una vida pura, santa, transparente delante de ti, oh Dios. Ayúdame a ejecutar las verdades eternas a mi propia vida y a la vida de los demás, para que ambos seamos prosperados y bendecidos en el transitar de esta vida y que podamos gozarnos en la vida venidera. Ahora, Dios, toma mi nombre y escríbelo en el libro de la vida y nunca sea borrado. Transforma mi vida a tu semejanza y conforme a las verdades que hemos escuchado podamos fluir. Podamos, oh Dios Santo, ser tocados por ti, transformados por ti. Y muchas gracias, mi Dios, por lo grande y perfecto que tú eres en el favor nuestro. Queridos oyentes, si usted hizo esta oración fervorosamente en su espíritu, usted ha pasado a ser mi hermano, mi hermana en Cristo, y por ende nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Que Dios lo bendiga y lo guarde poderosamente diariamente. Y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.